Voy a poner a grabar. Y bueno, somos más poquitos. Hoy no está Miguel Ángel. A ver si se unen todavía algunos más. Pero repito, ¿no? De que igual, como estamos grabando, pues sí, hay gente que se ha comunicado conmigo que no pueden estar los viernes, pero no quieren perder la grabación. Entonces, tampoco encontró a alguien que, bueno, no me dijo Miguel ni Hugo tampoco que encuentran buscan quien dé una reacción, pero podemos seguir teniendo el diálogo entre nosotros. Sí, Em, entonces, pues voy a presentar lo que tengo para hoy. Este, ando ahorita en Dallas porque vine para algunas reuniones de mi iglesia acá en Estados Unidos y tengo hermana que vive en Dallas y voy a Oklahoma. Está en camino, pero pasé la tarde con mi hermana y mañana salgo para Oklahoma. Bueno, y bueno, por lo menos ha estado Jaime y también Alicia en las últimas semanas, pero seguimos reflexionando sobre este tema de la comunidad que nace de la cruz. Esto es lo que puse, a ver, para, para el tema de hoy, muerte que da vida, esclavitud que libera, ¿no? Pero seguimos reflexionando sobre esto. Y y bueno, en estas semanas he seguido con estos dibujos porque he encontrado como muchas, como que me ayudan mucho a explicar esto, aunque no son muy bien hechos tal vez estas imágenes, ¿no? Pero como que facilitan mucho esto, ¿no? Y quiero como repasar un par de puntos que hemos visto en las semanas anteriores para tocar este punto, ¿no? Pero empezar con esto, ¿no? De que cuando hablamos de la salvación y preguntamos de qué necesitamos ser salvos, ¿no? Lo que se ha manejado en el pensamiento tradicional cristiano ha sido muchas veces que el problema no es tanto este que vemos en la pantalla, ¿no? De que llenamos nuestra vida, nuestro mundo de todas estas cosas, ¿no? Sino más bien el problema es que Dios está enojado con nosotros por esto, ¿no? Como si todo esto fuera simplemente como algo que le ofende a Dios y Dios prohíbe todas estas cosas porque a Él le desagradan y Él, por eso él quiere castigar. Y entonces la forma en que nos salva Cristo es como sufriendo el castigo de Dios en nuestro lugar, el castigo que merecemos por todas estas cosas, ¿no? Y sigo insistiendo que esta forma de entender la fe para mí no es bíblica, ¿no? Y necesitamos rechazarla si vamos a entender bien la fe, ¿no? O sea, podremos decirlo de esta forma y por eso puse la imagen, ¿no? Si Dios simplemente frente a todo esto que vemos en la pantalla, un mundo así, si Dios dijera, yo les perdono, todo esto yo les perdono, ¿no? No los voy a castigar, los voy a perdonar. ¿Con eso estaríamos bien? O sea, ¿seríamos salvos de estas cosas? Y diría, pues no, más bien estaría como diciendo, pues sigan ustedes adelante con todo esto, sigan llenando el mundo de todo esto, ¿no? Entonces, para mí ese es el problema con la forma tradicional de entender el evangelio, que simplemente ser como salvados de un castigo de Dios o de su ira frente a estas cosas y no ser salvados de estas cosas en sí, ¿no? Este, y entonces, ser salvados, volviendo a esta imagen que he usado, es esto, ¿no? O sea, ser salvos, ser sanos, esto es lo que Dios quiere para el mundo, ¿no? Y entonces, si envía a su hijo al mundo, según esto, ¿no? Es como para llevarnos a lo que está a la izquierda
a esta otra comunidad y bueno, traté de representar estas dos realidades con estos dibujos, ¿no? Pero, o sea, la tarea del del Hijo de Dios que Dios envía no es aplacar la ira de Dios frente a todo esto, sino más bien llevarnos a dejar todo esto que está a la izquierda para llevarnos a vivir en esta clase de comunidad, ¿no? A eso viene Jesús, ¿no? Y pero por las razones que hemos visto que hemos estado trabajando, que, que dedicarse Jesús a esto lleva a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso genera conflicto, genera oposición, afecta intereses, afecta sistemas de poder y todo eso. Y entonces, el problema es que la labor de Jesús de tratar de llevarnos de lo que está a la izquierda a lo que está a la derecha es lo que lleva a la cruz. Y Jesús entonces tiene que decidir si va a seguir fiel en esta misión de formar esa comunidad o más bien va a desistir, va a echarse para atrás. Y como él decide seguir adelante, pues tiene que pagar el precio de la cruz, pero al pagar ese precio, ¿no? O sea, es la única forma que va a lograr esta comunidad, porque si desiste, si se echa para atrás, pues esta comunidad no va a ser realidad, ¿no? O sea, sus esfuerzos, si pone fin a sus esfuerzos por formar esta comunidad, pues esos esfuerzos no van a lograr su objetivo, ¿no? Pero entonces a través de la cruz, ¿no? Llega a ser realidad esta comunidad cuando Dios responde levantando a su hijo de los muertos, pues así, la salvación entonces significa llevar a esta otra forma de vida, ¿no? Y aquí lo vemos otra vez, ¿no? El evangelio que se proclama es ¿no? Que todos los que llegan a formar parte de esta comunidad, de esta forma de vida a través de la fe en Jesús como su Señor, encuentran aquí bienestar y amor y solidaridad, una familia de hermanos y hermanas que van a estar con ellos y ellas en las buenas y en las malas, ¿no? Donde todos están comprometidos con ellos y ellas, aunque al mismo tiempo cada uno asume el mismo compromiso con los demás, ¿no? Para poder todos tener ese bienestar y encontrar esta nueva vida, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto la vez pasada, digo, las semanas pasadas, y luego la semana pasada tocamos un poco el tema del bautismo, ¿no? Y vimos que el bautismo era el medio para incorporarse a esta comunidad, ¿no? Cuando uno había llegado a la fe y decía sí, quería decir sí a todo esto, se le hacía, bueno, se le pedía ser bautizado. Y en la primera parte del rito, como vimos, ¿no? En las tradiciones, pues históricas, yo creo que en otras tradiciones también, pero en el rito del bautismo siempre se empieza con una pregunta. ¿Renuncias, no? ¿Renuncias al mal, a las fuerzas del mal y todo esto? Y la persona debe decir, sí, renuncio a todo esto, ¿no? Y luego enseguida profesaban su fe en Dios y en Jesús, utilizando lo que hoy llamamos el credo apostólico, ¿no? Entonces, vimos que también por eso se manejan estas ideas del bautismo, ¿no? Como un lavamiento, ¿no? De que se van a lavar de toda esta suciedad, de esta mugre que ha caracterizado su vida hasta ese momento, decir no a todo eso y empezar una nueva vida, ¿no? Por eso también se habla de nacer de nuevo, ¿no? O sea, como que esta era la persona que uno era antes, o bueno, si pongo más bien con sí, esta es la persona que uno era antes, en lugar de decir sí a esas cosas, ahora va a decir no. Entonces muere la persona que yo era, ¿no? Y entonces, y resucita o nace de nuevo una persona diferente, ¿no? La nueva persona o el nuevo hombre, como hablan muchas tradiciones, ¿no? Entonces,
a través del bautismo la persona daba muerte a la antigua persona y llegaba a ser una nueva persona, ¿no? Vimos algunos textos la vez pasada, pero donde Pablo trabaja más esto es en Romanos 6, ¿no? Y ahí dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, hemos sido, esta persona que antes decía sí a todas estas cosas, ha sido sepultada con Cristo, ¿no? Y fue crucificada, es otra imagen que usa Cristo, para dar lugar a otra persona diferente, ¿no? Más adelante en ese capítulo, Pablo dice, después de decir, nuestra vieja persona fue crucificada juntamente con Cristo, dice, nuestro cuerpo de pecado fue destruido. Y suena como muy abstracto eso, pero si lo vemos aquí, él explica qué quiere decir esto. Dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus malos deseos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. De hecho, la palabra que usa en lugar de instrumentos significa también armas, como armas de guerra, ¿no? No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y luego dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, liberados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Aquí hay que notar que esta palabra siervo en griego es la misma palabra que esclavo, ¿no? Entonces también se puede decir, vinieron a ser esclavos de la justicia. Y luego dice, así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia, la iniquidad, ahora para santificación, presenten ustedes sus miembros para servir a la justicia. Entonces, en base a esto, cuando dice, nuestro cuerpo de pecado fue destruido, la idea es de que no está hablando solo del cuerpo, sino toda la persona completa, ¿no? Nuestro intelecto, la razón, la boca, las manos, los dones, los recursos que tiene. O sea, todo esto, en lugar de ya usarse para injusticia, para maldad, para hacer todo eso que pusimos en el no, ahora lo van a usar para la justicia, para el bien, para lo que realmente da vida, ¿no? Y ese es el nuevo compromiso que asumen dentro de la comunidad, ¿no? Ahora, el problema, ¿no? Que para muchos, que muchos ven aquí, es que usa este lenguaje de ser esclavos, esclavos de Dios, esclavos de justicia, recordando que, bueno, la traducción siervo como que no comunica todo esto, o sea, no es una palabra como tan dura, ¿no? Como a veces como que suaviza un poco la idea. Pero, ¿se acuerdan? Pablo en muchos casos habla de sí mismo como, lo traducimos como siervo de Jesucristo, pero dice, soy esclavo de Jesucristo, ¿no? Dulos es en griego, ¿no? Y esto lo vimos como muy opresivo, ¿no? Yo no quiero ser esclavo de nadie, así inclusive dicen los judíos cuando Jesús dice, ustedes son esclavos. No, yo no soy esclavo de nadie, ¿no? ¿Por qué? Ser esclavo de alguien es ser de su propiedad, ¿no? Pertenecerle a esa persona como suyo, como mi amo, ¿no? Y en ese caso, yo ya no me pertenezco a mí mismo, pertenezco a mi amo, ¿no? Soy esclavo de alguien, entonces, ya no soy mío, ¿no? Ya no soy mío, sino le pertenezco a alguien más. Y esa persona manda, me dice lo que tengo que hacer y no hacer, etcétera, en mi vida, ¿no? Ahora, curiosamente, pues Pablo también maneja esta idea, ¿no? Y eso es lo que quiero trabajar un poquito hoy. De ahí viene este título de esclavitud que libera, ¿no? Si lo vemos aquí, estos son, bueno, dos pasajes que maneja Pablo. Dice, ¿o no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios?
o sea, que han recibido su cuerpo de Dios. Y eso significa que su cuerpo, pues es dado por Dios, le pertenece a Dios, ¿no? Y luego dice, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, ¿no? En la tradición Reina Valera se dice que no saben vosotros que no sois vuestros. Bueno, con ustedes sería, ustedes no son suyos, o sea, no son su propia propiedad, valga la redundancia, ¿no? Porque han sido comprados por un precio. Y luego maneja también en el siguiente capítulo de que fueron comprados por un precio y uno es esclavo de Cristo, ¿no? Entonces, nuevamente podría sonar en un principio muy opresivo esto, ¿no? Como que yo soy esclavo de Cristo. Entonces, ya no soy libre, o sea, yo soy propiedad de Él. Yo no soy mío. ¿Sí? No me pertenezco a mí mismo, pertenezco a Cristo, mi vida es de Él y todo lo que soy, todo lo que tengo es de Él. Entonces, aunque en un principio eso suena muy negativo, cuando lo vemos, si trabajo un poco más esto, ya lo entendemos de otra forma, ¿no? Si yo ya no me pertenezco a mí mismo, ¿no? Y yo digo, ya vivo para Cristo, ya soy su esclavo, tengo que hacer lo que Él manda en mi vida. ¿Qué es lo que Él me manda? Pues vivir en amor, vivir en solidaridad, entregarme a los demás, confiar en Dios, ser compasivo con los demás, practicar la justicia, comprometerme con la verdad, comprometerme con los demás, ¿no? O sea, esto es lo que manda Jesús y también manda y no hagas estas cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué me manda todo esto? ¿No? ¿Porque me quiera simplemente imponer algo? ¿O porque me quiere hacer maldad? Al contrario, me manda esto por mi propio bien. Porque si yo me dedico a esto que estoy en la pantalla, en lugar de decir no a todo esto, digo sí, pues estoy destruyendo mi vida, estoy destruyendo mi felicidad, estoy destruyendo mi bienestar. Y si digo a todo esto, en lugar de decir sí, digo no, pues igual me estoy perjudicando a mí mismo, ¿no? Entonces, podríamos decirlo de esta forma también. Si yo vivo de acuerdo a todo esto que está en la pantalla, estoy amándome a mí mismo, ¿sí? Estoy amándome a mí mismo porque estoy haciendo lo que es para mi bien. Estoy promoviendo mi propio bienestar y felicidad al tener buenas relaciones con los demás, a ser generoso, a ser, no sé, o sea, y también a vivir dentro de una comunidad donde todos también van a estar comprometidos con lo mismo. Igual, yo me estoy amando a mí mismo si digo no a todas estas cosas porque a mí me perjudican y en lugar de darme bienestar y felicidad, acaban con ese bienestar, ¿no? Son nocivas estas cosas, ¿no? Entonces, esta idea de que somos esclavos de Cristo, podremos decir, ¿y qué es lo que nos exige nuestro Señor, nuestro amo? Lo que nos exige es amarnos a nosotros mismos, ¿no? Hacer lo que es para nuestro bien, ¿no? Y evitar lo que nos hace mal. Y por eso, si tenemos un dueño, ¿no? Un señor que lo único que quiere es nuestro bienestar y felicidad, y lo único que manda es que vivamos de acuerdo con lo que realmente nos conviene y que evitemos las cosas que nos hacen mal, entonces esa esclavitud llega a ser una liberación, ¿no? Porque somos liberados de todo esto que está en la pantalla, ¿no? Y liberados para vivir en todo esto, ¿no? Entonces, por eso puse como título, una esclavitud que libera, porque ser esclavo o siervo de Cristo, ¿no? Significa dedicarme, amarme a mí mismo,
viviendo de formas que me convienen y viviendo como parte de una comunidad donde voy a recibir amor, solidaridad, entrega, apoyo, compasión, etcétera, de los demás, ¿no? El mismo compromiso que los demás van a tener conmigo, pues también yo lo voy a tener con ellos. Y entonces es una liberación porque nos libera de todas estas cosas, y por eso Pablo habla de ser esclavos del pecado, ¿no? Porque según Pablo, la mayoría de la gente vive esclavizada por estas cosas, y él dice, no, ya no van a ser esclavizados ustedes a estas cosas, sino más bien van a ser liberados de todo esto para encontrar una verdadera liberación viviendo de esta forma, ¿no? Y entonces, cuando Pablo dice pues que vivamos como los esclavos, los douloi, ¿no? Esclavos de Jesús, haciendo su voluntad en lugar de la nuestra, pues en un sentido sí, porque esta es su voluntad, que vivamos en todo esto, pero en algún momento eso también llega a ser nuestra propia voluntad. Y decimos, yo vivo de acuerdo con estas cosas que vean en la pantalla, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo, porque esta también es mi voluntad y yo ya no quiero estas cosas en mi vida, ¿no? Porque me perjudican, ¿no? Entonces la voluntad de Dios se hace nuestra, ¿no? Lutero dice que el verdadero cristiano odia su pecado, ¿no? Y la idea es de que odiamos estas cosas que nos hacen mal y amamos estas cosas, ¿no? Y luego también cuando Pablo dice que fuimos comprados por un precio, pues esta es la idea de que a Cristo, ¿no? Para que llegara a existir esta comunidad, tuvo que pagar el precio de su vida, ¿no? Y en ese sentido, cuando dice que fuimos comprados por un precio, significa a Cristo le costó la vida formar esta comunidad en la que podemos ahora encontrar vida, ser liberados de todo esto, ¿no? Entonces, y llegar a ser como propiedad de él, pero para nuestro bien, no para nuestro mal, ¿no? Entonces, cuando dice, a Cristo le costó la vida, ustedes no fueron comprados, fueron hechos de él por un precio, esto es lo que le costó formar esta comunidad en la que ahora pueden encontrar vida. Entonces, esa es la idea de Pablo. Igual hay otras frases que se usan en el Nuevo Testamento que podemos ver en algún otro en algún otro momento, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, esto de ser esclavo de Cristo para Pablo es hermoso, ¿no? Es lo mejor que puede haber en la vida, porque al gozar de esta clase de relaciones con los demás, hallamos la verdadera felicidad y el verdadero bienestar, y nuestras vidas no están ya llenas de todas las cosas que nos perjudican, ¿no? Bueno, quería relacionar esto con, la semana pasada dije que iba a tocar el tema del bautismo de párvulos o niños, ¿no? Este, y quería nada más tocar un poco eso. Este tema ha sido como muy polémico entre muchos cristianos durante ya siglos y hasta ha sido causa de divisiones. Yo insisto que no hay que verlo así, ¿no? Más bien hay que entender las dos perspectivas sobre el tema porque ambas tienen su razón de ser, ¿no? Yo cuando enseño en la comunidad teológica, luego en mis clases tengo alumnos que son de iglesias que no aceptan el bautismo de niños o párvulos y otros que sí. Y siempre digo, cada uno debe entender como la razón de la postura de los demás, y eso como va a permitir como que en lugar de que sea esto algo que nos divida, mejor vamos a entender, entendernos mejor, ¿no? Hay que reconocer que en un principio, en los años en que empezó a crecer la iglesia, pues las personas bautizadas eran en su gran mayoría adultos, ¿no? Los que eran judíos, que se hacían seguidores de Cristo, no dejaban de ser judíos, sino simplemente se adherían a Jesús y se bautizaban, como había empezado inclusive con Juan, aunque el bautismo de Jesús era diferente, ¿no? Pero era como un compromiso, es decir, yo voy a vivir bajo Jesús como mi Señor
y formar parte de su comunidad, ¿no? Eso en cuanto a los judíos. Los que no eran judíos, que venían del paganismo, ¿no? Donde el estilo de vida era muy diferente y todo esto, ¿no? Abandonaban su fe en estos dioses paganos y el estilo de vida asociado con esos dioses, que era como libertinaje, excesos, todo esto. Entonces, también pues a través del bautismo formaban parte. Entonces, generalmente eran adultos, ¿no? Y era una decisión personal y un compromiso personal, como muestro en ese dibujo que se dice, que uno asume un compromiso, uno se compromete con los demás, ¿no? Pero se daban también estos casos de que los que llegaban a la fe tenían hijos pequeños, ¿no? ¿Y qué se hacía en este caso, no? ¿Se debía bautizar a estos niños o no, verdad? Este, Obviamente estos niños no estaban en la condición de decir, pues yo me comprometo a vivir como parte de esta comunidad y amar a los demás y apoyar a los demás y todo eso, porque pues eran niños pequeños, ¿no? No tenían la madurez o la capacidad para tomar esa clase de decisiones, ¿no? Entonces, a veces se argumenta de si el Nuevo Testamento enseña el bautismo de niños o párvulos o no. Hay que reconocer que realmente no está claro, ¿verdad? A veces se habla de que alguien se bautizaba con toda su casa y algunos dicen, no, pues eso incluiría a los niños, pero tampoco es como algo irrefutable eso, ¿no? Pero la lógica, si es que sí se bautizaban estos niños, era de que si sus papás se comprometían a que esos niños fueran criados como miembros de esta comunidad de fe, bueno, ellos mismos, también asumían el compromiso de hacer participar a sus hijos en estas comunidades, ¿no? Llevarlos a ser instruidos, llevarlos a ser formados en la fe para que adoptaran esa fe como suya, ¿no? Entonces, en un primer momento, la decisión, digamos, de incorporar a los niños en esa comunidad no era de los niños, sino de sus papás, ¿no? Eran sus papás quienes decían, mi hijo o mi hija va a vivir como parte de esta comunidad, ¿no? Desde pequeño, desde que nace tal vez, ¿no? Y aquí va a conocer el amor y la vida en comunidad, la hermandad, la solidaridad, o sea, todo esto es lo que se le va a enseñar a mi hijo o a mi hija, ¿no? Eso es lo que decían los papás, ¿no? Estos valores, estas formas de pensar y vivir, ¿no? Entonces tampoco era cuestión de bautizar a cualquier niño o niña, si es que, bueno, en algún momento sí se empieza a hacer, ¿no? De bautizar a los chiquitos, sino solo cuando por lo menos uno de sus padres asumía el compromiso de criarlos dentro de esta comunidad de creyentes, ¿no? Y esa era la condición indispensable para su bautismo, ¿no? Ahora, también cuando se hacía el rito, obviamente estos niños pequeñitos pues no iban a contestar las preguntas de que si renuncias al mal y las fuerzas del mal y todo eso. Entonces sus padres lo hacían en su lugar, ¿no? Y más bien se preguntaba a los padres que confesaran su propia fe, si ustedes renuncian al mal, pero dándose a entender y así van a enseñar a su hijo, ¿no? Y así como también ustedes creen en Jesús, pues sí, pero se entendía y así le van a enseñar a su hijo o a su hija a también creer en Jesús. Y en base a esa respuesta que sí, entonces se les bautizaba, ¿no? Entonces la idea no era meterles palabras en la boca de estos niños, sino más bien lo que manifestaban los padres era su propia renuncia al mal y su propia adhesión y confesión de fe. Y se entendía eso en términos de que los padres estuvieran diciendo algo así como, pues así va a ser criado y educado este niño o esta niña por nosotros, como alguien que va a renunciar a todo ese mal y seguir a Cristo viviendo como parte de esta comunidad, comprometiéndose con Cristo y con los demás
dentro de esta comunidad, ¿no? Obviamente, al hacerse grande el niño o la niña, pues podía abandonar la fe o la comunidad en algún momento, pero igual podía pasar eso con alguien que fuera bautizado como adulto, ¿no? Que también en algún momento puede decir, no, pues mejor yo ya no quiero seguir en la comunidad. Pero se esperaba, ¿no? Que al conocer esa vida de fe y todo lo que eso representaba, y también al vivir como parte de esa comunidad, pues al crecer, ese niño o niña, pues elegiría seguir formando parte de esa comunidad y viviendo como parte de ella, ¿no? Entonces, por eso digo que podría parecer que estas dos prácticas están en contra de sí, pero no, no es así. Este, también podría parecer que estas imágenes de ser lavado de sus pecados o de dar muerte a la antigua persona para nacer de nuevo como una nueva persona, pues no aplicarían para los niños bautizados. Pero yo diría que sí, pero hay que entender bien esto, ¿no? Y en este caso puedo eh, ponerme como ejemplo, ¿no? Yo fui bautizado en la tradición luterana como a los 15 días después de haber nacido. Y obviamente no puedo decir que antes de mi bautismo era una persona pecadora, ¿no? Que hacía muchas maldades, o sea, tenía 2 semanas de nacido, ¿no? Ni te podría decir que tenía que ser como lavado de mis pecados anteriores y todo eso, aunque después de eso se empezó a manejar como pecado original y todo eso. Pero realmente para mí eso no es el pensamiento bíblico. Tampoco puedo, en un principio podría parecer que puedo decir, dejé de ser la vieja persona que era para convertirme y nacer de nuevo como nueva persona, ¿no? Pero al ser bautizado por decisión de mis papás, ellos en efecto estaban comprometiéndose a criarme dentro de la fe y dentro de esta comunidad de creyentes, ¿no? Y utilizando otra vez estos dibujos, podría decir que mis papás pues se estaban comprometiendo y estaban prometiendo que yo no crecería fuera de esta comunidad con estos valores y formas de pensar y vivir, sino desde un principio yo sería criado dentro de esta comunidad de Jesús, ¿no? Entonces,